Bien, hola a todos, mi nombre es Pablo Ezequiel Flores Canter y les vengo a presentar mi proyecto de maestría en la maestría en neurociencia de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En esta ocasión en el formato de póster que corresponde al trabajo final de la rotación por laboratorios. El título del proyecto, tal como figura actualmente, es Abordaje basado en text meaning para indagar la diferenciación entre memorias verídicas y falsas. La directora de este proyecto es la doctora Cecilia Forcato y se desarrolla dentro del Laboratorio de Ciencia de Memoria del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Voy a ir, mejor dicho, presentando las diferentes partes del póster para hacerlo más claro. Bien, en primer lugar, contextualizar un poquito dónde se ubica el objetivo de este proyecto. El tópico general es la búsqueda de características distintivas entre memorias falsas y verídicas, ¿sí? Que es un área o en donde todavía eh, quedan aspectos por resolver, es decir, no se ha podido todavía alcanzar la meta, si se quiere, final de poder decir, bueno, ante esta memoria que yo tengo en formato de una narrativa, poder decir, bueno, en función de las características que tiene este relato, hay grandes chances de poder decir que se trata de una memoria falsa versus una memoria verídica o viceversa. Esa área todavía está vigente en términos de investigación, ¿sí? Si bien en otras áreas se ha ido avanzando mucho, por ejemplo, lo que es la detección de áreas o redes cerebrales más involucradas en una memoria de otra. Entonces, básicamente, ¿en dónde nos centramos nosotros? En el estudio o el abordaje de este tópico, pero directamente sobre el relato en forma de narrativo texto y rico en detalle. Lo que se propone analizar son esos contenidos, ¿sí? Tal cual es analizar la memoria o el relato de la persona tal cual lo expresa, aplicando para esto técnicas estadísticas que son algunas, al menos novedosas para la aplicación en este campo, que se denominan de text meaning, y en ellas se incluyen algunos análisis de redes que también donde nosotros queremos hacer foco. Entonces el objetivo de este trabajo es indagar si existen diferencias en los contenidos léxicos entre memorias episódicas que incorporan detalles falsos versus memorias que no incorporan detalles falsos. Para esto tenemos o me baso en un protocolo experimental que ya ha sido desarrollado, es decir, son datos con los que ya cuento. En estos datos se cuenta con relatos de personas de 85 personas, divididas en 3 grupos de edad, de 14 a 20 años, de 30 a 40 años y de 65 a 80 años. Los datos han sido tomados de un protocolo con 2 sesiones experimentales, una de entrenamiento y otra de testeo. En el entrenamiento y en el testeo, más allá de las pruebas y las escalas que se han tomado y algunas otras pruebas de reconocimiento, yo me voy a centrar en lo que es el recuerdo libre, ¿sí? Esa narrativa que ha sido desgrabada y que la tenemos en formato de texto, en donde las personas han recordado un evento previamente visualizado. Y esto lo han hecho en el día 1 como en el día 2. ¿Sí? Los análisis que vamos a aplicar están ejemplificados acá, en la parte derecha, la figura 2. Hay dos tipos de análisis, ¿sí? Acá en realidad se ubican todos dentro de este análisis más general de text meaning. Ya vamos a ver algunos ejemplos con los resultados preliminares. Pero el análisis de redes es una opción muy particular porque permite descomponer el texto y ver cómo se concatenan las distintas palabras en función del orden de aparición, por ejemplo. Ese puede ser un algoritmo. Acá ven, la persona expresa yo estaba soñando sobre un show. Bueno, la red resultante es cada palabra es un nodo y se estima una red direccional en función del orden de presentación de estas palabras. Esto nos permite luego formar o estimar una serie de redes, ¿sí? Que pueden
caracterizarse por distintos atributos, ¿sí? Que los vemos en general expresados en la manera en que están conectados, interconectados estos nodos y en la manera en que la direccionalidad entre nodo y nodo tiene también rasgos particulares, como puede ser la recursividad, ¿sí? Y bueno, pueden sacarse otros indicadores como de centralidad o más globales de la red en general. A esto es lo que aspiramos llegar. Pero bueno, yo he estado haciendo algunos análisis preliminares porque más allá del análisis de red hay que hacer un análisis, una limpieza, si quiere, previa de del texto, porque se dan cuenta que la narrativa tiene muchas palabras, por ahí se repiten algunos conectores, y bueno, se hacen análisis preliminares que limpian para dejar reducido a palabras concretas y hacer más entendible el análisis. Y bien, bueno, se pueden hacer, como ven acá, a partir de eso, análisis de frecuencia, de concurrencia para hacer análisis de clúster, de diferenciación de palabras comunes entre, en este caso, distintos días, pero se podría agregar cualquier otro parámetro. Bien, brevemente ese es mi proyecto de tesis de maestría y quedo atento a sus comentarios y devoluciones. Muchas gracias a todos. Hola, soy el kinesiólogo Néstor Rosendo. Actualmente me desempeño como jefe de la unidad de kinesiología del Hospital Especializado en Pediatría Sor María Ludovica y como docente de psicomotricidad y neurodesarrollo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Voy a compartir la pantalla para mostrar mi presentación. Este es un proyecto de tesis para la maestría en neurociencias. El título es Evaluación de los movimientos generales como predictor de alto riesgo de alteraciones del neurodesarrollo en una muestra de niños prematuros en 2 centros de salud de la ciudad de La Plata. La directora de este proyecto es la doctora Agustina Bericat, doctora en medicina, especialista en pediatría infantil, y como codirector Ramiro Freudenthal, doctor en ciencias biológicas, investigador del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de la Facultad de Ciencias Exactas. Para introducir en el tema, sabemos que los niños prematuros son muy vulnerables a injurias en distintos sistemas y uno de los órganos muy perjudicados es el sistema nervioso central. Este puede presentar secuelas motoras a corto y a largo plazo y por lo tanto se recomienda realizar diagnóstico precoz para poder incorporarlos en programas de intervención. Una de las herramientas más recomendadas para detectar trastornos del neurodesarrollo es la evaluación de los movimientos generales de Presley, que permiten identificar alto riesgo del neurodesarrollo antes de los 5 meses de edad. Las características de estos movimientos generales es que requieren ser fluidos, muy complejos, mover en 3 planos del espacio. Y por el contrario, los movimientos patológicos se manifiestan como rígidos y estereotipados. Estos movimientos generales fueron descubiertos por el Dr. Preschel, el neurólogo austríaco, en la década del 80, a través de la realización de ecografías fetales. Estos movimientos surgen o se manifiestan a partir de la semana 8 intraútero y hasta los 4 o 5 meses de vida pueden ser visibles. Son altamente confiables, tienen mucha validez y gran evidencia, costo efectivos, y son un gran monitor de la indemnidad del sistema nervioso central, con una sensibilidad del 98% para los trastornos del neurodesarrollo y también con alta especificidad para seleccionar niños con movimientos normales. En este trabajo, el objetivo principal es evaluar e identificar los trastornos motores del neurodesarrollo en bebés prematuros y distinguir entre los mayores y menores de 32 semanas de edad gestacional. Bien, es un diseño que será
de tipo analítico, longitudinal y prospectivo. Se evaluarán niños prematuros en el Hospital Ludovica y en el Hospital San Roque de Gonet entre el 1 de enero y el 30 de junio del 2022. El flujo de trabajo se desarrollará realizando 3 videos, uno en la semana 36, otro en la 40 y el otro en la 50. Se van a analizar en forma estándar según los criterios de Preschel y colaboradores, que es categorizando los movimientos en normales y anormales, de acuerdo a las características que recién hemos dicho. Y también quiero poder incorporar la implementación de análisis a través de data tracking y de aprendizaje profundo. Esto se realiza sobre la imagen, no sobre el niño, sino sobre la imagen, como se ve en el dibujo central, colocando puntos en pies, rodillas, caderas, manos, hombros, cabeza, y después realizar un seguimiento de estos movimientos y un análisis a través de modelos matemáticos. Esto lo que permitiría sería analizar mayor cantidad de datos, que es parte de los resultados que esperamos conseguir. Por un lado, incrementar el conocimiento sobre el uso de indicadores diagnósticos tempranos y por otro lado, poder identificar la mayor cantidad de niños posibles que se verían beneficiados de recibir programas de intervención temprana. Espero que haya sido de su agrado. Desde ya, muchas gracias por su atención. Mi nombre es Natalia Escobar, soy licenciada en psicopedagogía y me desempeño como orientadora en aprendizaje y docente en el partido de Quilmes. La directora de mi trabajo de tesis es la doctora Virginia Jaichenko y el tema que pretendo abordar es la medición del impacto del método fonológico en el aprendizaje de la lectura en niños de 6 años en una comunidad de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Hoy, gracias a los avances de la ciencia y con los aportes de las técnicas de neuroimagen que permitió observar el cerebro, también nos permitió un acercamiento a un modelo de acceso a la palabra escrita que es conocido como el modelo de doble ruta. Este modelo tiene 2 vías de acceso. Una es la ruta léxica, que permite recuperar la información de una manera directa. Esa información se encuentra previamente almacenada, mientras que la otra vía es la subléxica. Esta permite conocer y almacenar nuevas formas ortográficas en el léxico. Esta vía se encuentra íntimamente relacionada con la conciencia fonológica, que es la capacidad que permite segmentar y manipular las unidades que conforman el lenguaje. Hay numerosos estudios que señalan como importantes predictores para el aprendizaje de la lectura a la conciencia fonológica. Es por ello que nuestro objetivo de investigación será, en un primer momento, evaluar y analizar las habilidades metalingüísticas y de memoria, tanto a corto plazo como a largo plazo. Se tomarán 2 grupos, del cual uno va a ser el experimental y el otro grupo control. Estos 2 grupos van a ser 2 grados en el mismo turno.
Y para la recolección de datos se tomará una serie de test en ambos grupos en este primer momento. Esos test van a ser 4. Uno va a ser el reconocimiento de unidades fonológicas a partir de dibujos. Después, lectura de palabras y pseudopalabras. Después otro test de memoria fonológica. Y por último, el de memoria a largo plazo. Luego va a haber un segundo momento, que se realizará la aplicación del programa integral apoyado a la alfabetización, más conocido como PIA. Este programa solamente se va a aplicar al grupo de estudio experimental. El programa se basa en distintas actividades secuenciadas y graduadas, donde se propone trabajar de manera sistemática diversos aspectos del proceso de memoria y de alfabetización. Luego de la finalización del programa, se vuelven a repetir los test que en un primer momento se tomaron y se compara, o sea, se toman los test al grupo control y al grupo experimental para posteriormente realizar el análisis de los datos y comparar los resultados. Lo que se espera de la investigación es que genere aportes a partir de la aplicación del método de enseñanza basado en evidencia neurocientífica y que pueda dar cuenta de que estas prácticas demuestran ser más exitosas para mejorar el rendimiento de la lectura en niños. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias. Hola, soy el doctor Carlos Benítez Franco, médico especialista en medicina y ciencias del deporte. Les presento mi tesis de maestría en neurociencias de la UNAG bajo la dirección de la profesora doctora Mariana Vendersky. Alteraciones del sueño y rendimiento deportivo en futbolistas de alta competencia. Hemos encontrado en los antecedentes que el sueño es fundamental en la recuperación física y mental del deportista, en su rendimiento y su salud, y que éste presenta dificultades adicionales por el estrés excesivo debido a entrenamientos muy intensos o muy tempranos o muy tarde por la noche. También por las competencias, por estar sometido al jet lag, cuestiones como el cronotipo individual, el sometimiento a la altitud y las luces de los estadios y pantallas, que inhiben la síntesis de melatonina, así como el uso de cafeína en la dieta y suplementos deportivos. Se han utilizado muchos métodos en investigación, como cuestionarios subjetivos, o el método Gold Standard, que es la polisomnografía, electroencefalografía, y otros como la actigrafía en dispositivo de muñeca y otros wearables o portados en el cuerpo, y otros dispositivos que no toman contacto con el sujeto que se llaman neurables. Como antecedente fundamental, no se han estudiado hasta ahora, no lo hemos encontrado en la bibliografía, en forma simultánea, variables de sueño con variables de rendimiento registrados online durante concentraciones y competencias internacionales en jugadores de selección. Esto es debido posiblemente a las dificultades logísticas y tecnológicas por el difícil acceso a este grupo que representa un 0,0002% de los futbolistas. Respecto a la hipótesis, nos planteamos la siguiente, que las alteraciones del sueño en futbolista modifican la carga interna sobre el organismo y provocan una disminución del rendimiento deportivo que se manifiesta por la carga externa. Y en tal sentido,
nos propusimos como objetivo general establecer si las alteraciones del sueño en futbolistas profesionales se asocian con modificaciones del rendimiento deportivo expresados por la carga interna sobre el organismo y la carga externa en entrenamientos y competencias. Hemos seguido el siguiente procedimiento metodológico. Hicimos un diseño observacional retrospectivo siguiendo 24 futbolistas varones profesionales de nivel selección nacional durante concentración y competencia internacional por eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022. Se hizo durante 10 jornadas que incluyeron 3 partidos. Luego, el tratamiento está. Respecto a las variables que registramos durante el sueño, utilizamos el dispositivo Nixis, que es un dispositivo que no toma contacto con el sujeto, que se coloca debajo del colchón. Registramos la puntuación del sueño, la duración del sueño total, la duración de despierto, las ausencias o salidas de la cama y la variabilidad de frecuencia cardíaca. Además, medimos variables de rendimiento con un dispositivo Wimmu Pro, que es un acelerómetro que se coloca en la espalda del sujeto. Determinamos la carga externa a través de la distancia total recorrida, la velocidad máxima alcanzada, la distancia a velocidades altas y la carga del jugador en los 3 ejes del movimiento. Y además medimos la carga interna mediante la percepción subjetiva de esfuerzo y la misma ajustada a la duración de sesión. ¿Cuál es el resultado esperado? Fundamentalmente, cuantificar las variables de sueño y rendimiento durante periodos de concentración en entrenamientos y competencias internacionales, cosa que ya hemos hecho, y luego correlacionar estas variables de sueño con variables de rendimiento y comprobar si estas alteraciones modifican el rendimiento. Finalmente, la relevancia fundamental de este proyecto consiste en que si la recopilación y análisis de los datos en forma simultánea por primera vez en futbolistas de selección durante una competencia internacional tiene resultados relevantes, se podrá aplicar en el futuro el método para establecer una higiene del sueño adecuada tanto en futbolistas como en otros deportes, mejorar el rendimiento y fundamentalmente prevenir la aparición de lesiones. Muchas gracias por la atención y esperemos que haya sido de su agrado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucía Manasliski y hoy les quiero presentar mi proyecto de tesis titulado Sesgo atencional hacia estímulos hedónicos en personas con trastorno por consumo de alcohol, a cargo de la doctora Lucía Alba Ferrara por la maestría de Neurociencias de la Universidad Arturo Jauretche. Bueno, como todos sabemos, hay muchos estímulos exteriores a nosotros que intentan y compiten por llamar nuestra atención. Puntualmente en este proyecto vamos a investigar qué es lo que ocurre con la atención, como dice en el título, en personas que tengan trastorno de consumo de alcohol. Como se ve en la imagen del centro, alrededor tenemos distintos tipos de estímulos, tenemos palabras que pueden ser palmas, pueden ser sonidos, pueden ser alarmas, pueden ser cosas climáticas, y también hay algunos sonidos que son efectivamente que están vinculados con el alcohol. Como vemos a la izquierda, los estímulos relacionados con el alcohol, dice, logran captar la atención por sobre otros, en tanto se asocian con efectos hedónicos vinculados al placer inmediato. Lo que nosotros tratamos de ver en esta tesis, en este proyecto de tesis, en esta investigación, es justamente cuáles son aquellos estímulos. En nuestro caso vamos a investigar aquellos vinculados al placer inmediato, en términos generales, y como dice en el párrafo siguiente, los estímulos auditivos relacionados con el alcohol influyen significativamente en las tasas de consumo de las personas, en sus calificaciones de preferencia y en sus evaluaciones de sabor, e incluso en la cantidad total de consumo. Por lo tanto, lo que vamos a investigar puntualmente son los estímulos auditivos vinculados con el alcohol.
Como vemos en la parte derecha del póster, otra de las cosas que se tiene en cuenta es lo que se llama la ventaja del oído derecho, que tiene que ver con la acusación de las vías auditivas, y lo que nos dice es que los sonidos percibidos por un oído son predominantemente procesados por la corteza contralateral, es decir, por lo contrario, más que por el mismo lado. Entonces lo que se ve en el grafiquito de abajo es que ante la misma palabra presentada en el oído derecho y en el oído izquierdo, según este artículo que está mencionado debajo del gráfico, lo que encontramos es una ventaja del oído derecho, es decir, que va a ser mucho más fácil el reconocimiento del sonido, de la palabra en este caso, que tengamos el oído derecho. Teniendo estas dos cosas en consideración, tanto la preponderancia de la atención hacia los estímulos hedónicos en general y que tengan que ver con sonidos vinculados al alcohol en particular, nos hacemos esta pregunta. ¿El consumo abusivo de alcohol potencia el sesgo atencional hacia estímulos hedónicos vinculados con el alcohol? Y nuestra hipótesis que las personas con trastorno por consumo de alcohol justamente presentan un sesgo atencional exacerbado en comparación a controles sanos. Es decir, en nuestro estudio nos vamos a proponer evaluar este sesgo atencional en dos grupos. Como podemos ver a la derecha abajo, el reclutamiento de participantes va a tener estas 4 características. Por un lado van a ser hombres y mujeres, por otro lado van a ser personas que hayan tenido un consumo abusivo de alcohol, pero que en este momento no estén consumiendo. La tercera es que sean diestros, y la cuarta es que tengan de 20 a 45 años. Algo que aún no está definido y que lo vamos a definir un poco a partir de este reclutamiento, es el tiempo de abstinencia de consumo. A partir de la muestra que obtengamos y también de la respuesta que obtengamos a nuestra búsqueda y a nuestro reclutamiento, esa va a ser una variable que vamos a tener en consideración. Entonces, para pasarlo en limpio, vamos a trabajar con este grupo de personas abstinentes al alcohol y por otro lado con con personas control. Como vemos del lado izquierdo, los resultados esperados, aquí en esta tablita, vamos a ver los resultados esperados. ¿A qué? Bueno, a la tarea de escucha dicótica. Nosotros la metodología que vamos a utilizar a partir de esto que vimos de la ventaja del oído derecho, es, como dice acá, presentar estímulos en ambos oídos. Por un lado, va a haber un oído que va a ser atendido, al que vamos a prestar atención, y por el otro va a haber uno de los oídos que vamos a tratar de ignorar, ¿sí? Esto lo vamos a hacer al principio con el oído derecho y luego con el oído izquierdo. Es decir, en un primer momento se le va a pedir tanto a los pacientes con abstinencia como a las personas control, como al grupo control, se les va a pedir que en primera instancia presten atención a los sonidos que se le van a presentar en el oído derecho, ignorando el izquierdo. Y luego se les va a pedir lo contrario, ¿sí? Que se atienda al izquierdo, ignorando el derecho. Los sonidos que se le van a preguntar a los dos grupos van a ser algunos, como se muestra en la tabla, vinculados con el alcohol, como por ejemplo el choque de las copas. Por otro lado, se le va a presentar un sonido que no esté vinculado con el alcohol, como por ejemplo, como se pone en el gráfico, las palmas, pero puede ser el canto de un pajarito, puede ser una alarma, todos los que podemos ver en el centro del póster. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué queremos usar este método? Bueno, para dar obviamente respuesta a nuestra pregunta, ver qué ocurre con la hipótesis que planteamos, y lo que esperamos, como muestra el gráfico, es que cuando a las personas que estén en abstinencia, que estén con este trastorno vinculado al consumo de alcohol, se les presente un estímulo vinculado al alcohol y tengan que ignorarlo, mientras que en el oído al que tengan que prestar atención hay un sonido que no tenga que ver con el alcohol, es decir, en la segunda línea del cuadro de resultados esperados, lo que esperamos justamente es que al momento de
esto que dice de control top-down, al momento de darle la instrucción, ¿sí? Que tenga que dejar de prestar atención a ese estímulo que, por lo que nosotros planteamos justamente arriba, hay una preponderancia o hay una tendencia a preferirlo, ¿no? Bueno, que lo que queremos ver justamente y comparar es lo que ocurre en personas controles y en pacientes que tengan este consumo abusivo de alcohol. Entonces lo que esperamos es que en comparación esta tarea de, digamos, ignorar el distractor vinculado al alcohol sea más difícil, o que, como dice en el centro en rojo, el sesgo atencional se encuentre exacerbado. Mientras que al momento de realizar la tarea de ignorar el sonido que no tiene que ver con el alcohol, mientras que el atendido, al que se le presta atención, es el que tiene que, es el que está vinculado con el alcohol, entonces entendemos que esa sería una resolución fácil, por decirlo así. Por último, en el centro y abajo de todo, hay una cita del filósofo griego Aristipo de Cirene, que es: el bien supremo es el placer, porque algo que está como trasfondo de este trabajo y de esta propuesta de investigación es que los sonidos hedónicos, justamente aquellos sonidos que están vinculados con un placer inmediato, son aquellos sonidos a las cuales, nuestra atención se va a dirigir más rápidamente. Y lo que queremos investigar con esta tesis, justamente con este proyecto, es ver qué es lo que ocurre en personas que tienen un consumo abusivo de alcohol. Si efectivamente hay una exacerbación de este sesgo atencional cuando se le pide esta tarea, ¿sí?, de control top-down, en comparación con los pacientes controles. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias por la atención. Espero haber sido clara y espero sus comentarios. Hola, mi nombre es Sara Peña y mi proyecto de tesis tiene como tema los ritmos circadianos en pacientes con retinitis pigmentosa. Para empezar, los ritmos circadianos son ciclos de alrededor de 24 horas en los cuales los organismos experimentan cambios tanto físicos como conductuales. Responden principalmente a los ciclos de luz y oscuridad y regulan los niveles de cortisol y melatonina, los ritmos de actividad y reposo, temperatura corporal, hábitos alimentarios y también la digestión. Tienen como reloj central al núcleo supraquiasmático. Por otro lado, la retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria es un grupo de enfermedades oftalmológicas que son de carácter degenerativo y hereditario. Hasta el momento se conocen alrededor de 250 genes cuyas mutaciones son causantes de esta patología. Básicamente esta patología consiste en la pérdida gradual, lenta e irreversible de la visión, afecta en principio a conos y bastones y también podría lesionar a las células ganglionares melanocíticas de la retina, las cuales se encargan de enviar información directa al núcleo supraquiasmático, que, como mencioné anteriormente, es el principal regulador de los ritmos circadianos. En estudios previos se encontró que la retinitis pigmentosa tiene el potencial para afectar tanto a la actividad diaria, así como al sueño de las personas que la padecen. En otro estudio también se informó que los pacientes que presentan esta patología mostraron un aumento de la somnolencia diurna, un estado de alerta reducido y una calidad de sueño pobre en comparación con un grupo control. En relación a los objetivos, principalmente tenemos dos. El primero es poder evaluar la salud de los ritmos circadianos en pacientes con retinitis pigmentosa. Y de la mano de el segundo es caracterizar los diferentes fenotipos circadianos dentro de la muestra de pacientes y compararlos con los de un grupo de control de personas variadas por edad y por género que no presenten patología oftalmológica. En relación al diseño de investigación, la muestra va a ser de 20 personas, todas mayores de 18 años, de ambos sexos. Los sujetos control
también mayores de 18 años, de ambos sexos, sin patología oftalmológica, y van a ser reclutados a través de una convocatoria abierta. Los materiales que se van a utilizar son 2 cuestionarios validados para el estudio de los ritmos circadianos en humanos. Uno es el Munich Chronotype Questionnaire, que mide cronotipo por horarios de descanso, y el otro es el Morningness Eveningness Questionnaire, que mide el cronotipo por preferencias. Ambos son autoadministrables a través de plantillas digitales o en formato papel. Están originalmente en idioma inglés, pero los vamos a traducir para poder usarlos. También vamos a hacer mediciones en saliva de melatonina y cortisol en 3 momentos del día, y también en 3 momentos del día se va a medir la temperatura corporal. Estas mediciones las vamos a llevar a cabo con el fin de crear una curva para poder compararla con el ciclado esperable en los sujetos que no tienen patología circadiana. También vamos a analizar los datos resultantes de los 2 cuestionarios con el fin de esquematizar los hábitos de cada participante, para poder identificar si estos hábitos se corresponden con conductas favorecedoras de la salud de los ritmos circadianos o generadoras de patologías y desajustes de esto. En relación al cronograma, vamos a reclutar primero a la población objetivo y los sujetos control. Se va a hacer la administración de los cuestionarios, luego la toma de muestras de saliva y de temperatura, y para finalizar, el análisis de los datos. Y como último punto, los resultados esperados. Nosotros lo que esperamos obtener es que en los pacientes en los cuales las células ganglionares intrínsecamente fotosensitivas se encuentran afectadas por la patología, se presenten también trastornos del sueño y la vigilia. Eso es todo, muchas gracias por escuchar. Mi nombre es Alejandra Martín, soy licenciada en Psicología y en el marco de la Maestría en Neurociencias de la Universidad Arturo Jauretche les quiero presentar mi proyecto de tesis, cuyo título es Intervenciones de sueño en personas privadas de su libertad, efectos cognitivos y emocionales. El mismo fue llevado a cabo en unidades penitenciarias pertenecientes a la ciudad de La Plata. Mi directora es la doctora Cecilia Forcato y mi codirector es el doctor Francisco Gallo. Bien. El sueño es un proceso adaptativo, reversible, fisiológico y conductual que juega un papel activo y fundamental en el funcionamiento cognitivo y en la regulación del comportamiento. La falta de sueño o mala calidad de sueño pueden afectar negativamente varias funciones cerebrales, como la función ejecutiva, el procesamiento emocional, la adquisición, consolidación y reconsolidación de la memoria. Además, la privación prolongada del sueño, así como el deterioro en la calidad y cantidad de sueño, se correlacionan con el estado de ánimo depresivo, la ira, la ansiedad y el comportamiento agresivo. Por lo tanto, tener una buena calidad de sueño es esencial para la salud. Ahora bien, la experiencia en la prisión puede ser inherentemente estresante y conducir a alterar los patrones de sueño. El trastorno más común es el insomnio, que si no es tratado puede afectar el funcionamiento diurno, la productividad laboral e influir en el comportamiento adverso del interno. Por lo tanto, mejorar las opciones de manejo del sueño en la prisión ofrece la posibilidad de tener un impacto positivo en varios de estos factores de riesgo. Nosotros proponemos un tratamiento de higiene de sueño teniendo como objetivo estudiar los efectos cognitivos y emocionales de un tratamiento simple de higiene de sueño y técnicas de relajación para mejorar los hábitos de sueño y promover la reducción de respuestas emocionales alteradas y mejorar los procesos cognitivos en la prisión. Ahora bien, el estudio, como les comenté, se llevó a cabo en unidades penitenciarias de la ciudad de La Plata, en 4 encuentros presenciales en los cuales se le presentó al interno el primer día un video con contenido emocional neutro, con igual tiempo de duración, secuencia de imágenes y cantidad de palabras. Luego realizaron un pre-recall de la historia y completaron cuestionarios. A la semana los participantes debieron realizar el relato de la historia presentada en el día 1, completaron cuestionarios y además se les impartió la tarea de reconocimiento visual, la cual consistió en la presentación de 18 imágenes, entre las cuales el sujeto debía seleccionar cuáles formaban parte del video presentado en el día 1, y a continuación se les pidió al voluntario que enumere por orden de aparición las imágenes seleccionadas. En ese momento se le presentó el tratamiento de higiene de sueño, el cual debieron intentar cumplir durante 30 días. Transcurridos esos 30 días, indicaron qué pautas pudieron cumplir, duración y frecuencia.
Luego viene una historia neutra diferente a la ya presentada, realizaron el free recall y completaron cuestionarios. El último día, mediante relato libre, contaron el video que les fue presentado. Completaron los cuestionarios restantes, realizaron la tarea de reconocimiento visual y también enumeraron las imágenes por orden de aparición. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de higiene del sueño? Bueno, es un conjunto de prácticas y factores ambientales que se relacionan con la buena calidad del sueño. Aquí a los internos se les presentó una serie de pautas para que las intenten implementar durante 30 días, que están estudiadas científicamente, que mejoran la calidad del sueño. Por ejemplo, se les recomendó limitar la exposición a la luz intensa luego del atardecer. ¿Para qué? Para no inhibir la secreción de melatonina, principal hormona inductora del sueño que se sintetiza en la oscuridad. Otra recomendación fue que se expongan a la luz natural para una correcta regulación del ritmo circadiano. También se les recomendó que si toman siestas, estas sean cortas, de no más de 30 minutos, entre las 13 y las 15 horas preferentemente, ya que permite potenciar el nivel de alerta y mejorar el rendimiento y no perjudica la propensión al sueño nocturno, entre otras recomendaciones que se le han brindado. Nosotros esperamos que el presente trabajo posibilite mejorar la calidad de vida dentro de las cárceles a través de la regulación de la calidad de sueño en reclusos con intervenciones menores en los protocolos carcelarios. Esto es factible gracias a que desde el laboratorio de sueño y memoria se cuenta tanto con la infraestructura como con los recursos humanos necesarios para la realización del presente trabajo. Además, se cuenta con el apoyo del director de Cultura y Deporte del Servicio Penitenciario, quien gestionó tanto las unidades como la disposición de personal para llevar a cabo la selección de los internos. Bueno, además tenemos algunos resultados preliminares pertenecientes a la primera unidad, en las cuales no hallamos diferencias significativas en las variables emocionales y de memoria entre los grupos higiene y no higiene, dado que solo 5 internos pudieron completar tanto las entrevistas como la rutina de sueño durante un mes. En los gráficos podemos observar la relación entre la calidad del sueño y las variables de memoria y emocionales del grupo de internos que participaron del experimento. Hay que tener en cuenta que a menor Pittsburgh score, mejor calidad de sueño. En los gráficos podemos observar que a mejor calidad de sueño, mayor codificación de detalles correctos, como también pudimos observar que es menor el nivel de ansiedad y depresión a mejor calidad de sueño. Sabemos que es necesario analizar más datos para estudiar el impacto que tiene la higiene del sueño sobre la memoria y las variables emocionales. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Yolanda Vega García. Mi trabajo de investigación se llama La percepción del tiempo durante las crisis epilépticas. Es un estudio objetivo y subjetivo de la conciencia. Para empezar, tenemos que hablar sobre la conciencia. La conciencia es un elemento importante para el estudio y clasificación de la epilepsia y se ha utilizado internacionalmente para clasificarla. Y la epilepsia es el modelo perfecto para estudiar las alteraciones de la conciencia, ya que presenta una alteración súbita y marcada de esta, la cual es revertida y sin secuelas al término de la crisis. La conciencia, para su estudio, se divide en 2 componentes: el nivel de conciencia o conciencia objetiva, que determina el grado de vigilia o de alerta en que se encuentra una persona y puede ser evaluado por un examinador externo, y el contenido de la conciencia. El contenido de la conciencia involucra todos aquellos elementos que percibe el paciente y que son lo que lo conforman a sí mismo. Estos son procesos mentales propios de la persona, como la memoria, la percepción de sí mismo, la imagen mental, su imaginación, la percepción del tiempo, etc. En el 2016, la doctora Nuria Cámpora y la doctora Cochen desarrollaron una herramienta para evaluar el contenido de la conciencia, el Perception Censor Scale, o SPS. Esta herramienta fue utilizada junto con una investigación que realizó la doctora Nuria Cámpora para evaluar a los pacientes epilépticos mientras estaban en videoelectroencefalograma. Se les pedía a los pacientes que realizaran el SPS después de cada crisis, y después, al término de las crisis, se le pedía al paciente que viera
la grabación de su crisis epiléptica, la cual había sido tomada por medio de videoelectroencefalograma. El paciente, que pudo observar sus propias crisis, logró crear una compaginación mental sobre lo que él estima que es su crisis y lo que se ve en realidad, llegando a la conclusión de que la mayor parte de los pacientes epilépticos tienen una percepción más parecida a la realidad de sus crisis que lo que en muchas ocasiones los familiares les cuentan sobre lo que son sus crisis. Es de esta forma que nuestro trabajo tiene como objeto profundizarse en el estudio de la percepción subjetiva de la conciencia, que en este caso va a evaluar de forma específica la percepción del tiempo durante las crisis en los pacientes y la memoria de los pacientes durante las crisis. Para ello, desarrollaremos un SPS modificado que va a evaluar de forma más precisa los componentes de la conciencia involucrados en la percepción del tiempo y la memoria. Nuestro diseño de investigación va a constar primero en el desarrollo del SPS modificado, el cual vamos a aplicar en una prueba piloto en pacientes que se encuentren en videoelectroencefalograma en el Hospital del Cruce. Una vez terminada la prueba piloto, vamos a reclutar a los pacientes que sean internados para videoelectroencefalograma en el Hospital del Cruce en un periodo de 6 meses. Estimamos para eso tener una N de 40. Estos pacientes se les va a realizar el SPS modificado después de cada crisis y también vamos a tener el registro de su videoelectroencefalografía para evaluar nosotros de forma objetiva el nivel de la conciencia. Con los resultados obtenidos, esperamos poder observar hasta qué punto la alteración del nivel de conciencia involucra una alteración del contenido de la conciencia y correlacionar ambas variables. Bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, mi nombre es Juan Domingo Figueroa, soy licenciado en Ciencias Aplicadas y docente en el área de Matemática y Física en el nivel superior. La directora de mi tesis es la doctora María Eugenia Pedreira, y el tema de este trabajo es el estudio del efecto test en la retención de la memoria a largo plazo para el aprendizaje de teoremas de matemática en la formación docente. Efecto test es el término utilizado para hacer referencia al hecho de que la realización de test o pruebas parciales periódicas mejoran la retención de un aprendizaje más que un estudio adicional del mismo. Esto ha sido muy estudiado, fundamentalmente por psicólogos cognitivos, principalmente Tulving en 1967 marcó el comienzo de una ola de investigaciones que revelaron el efecto positivo de las pruebas periódicas sobre la retención de los aprendizajes a largo plazo. Es así que los investigadores Henry Rediger y Jeffrey Karpik en 2006 replicaron sus trabajos, evaluaron los efectos directos e indirectos del efecto test y comunicaron sus hallazgos, concluyendo que probar la memoria es una poderosa técnica para mejorar el aprendizaje y su consolidación. Los objetivos principales entonces serán indagar si las pruebas periódicas mejoran el aprendizaje de teoremas de matemática y evaluar si la retroalimentación brindada luego de cada prueba favorece la retención de la memoria a largo plazo al estudiar teoremas de matemática. En este trabajo se llevará a cabo un estudio observacional sobre 2 grupos de estudiantes del nivel superior de formación docente en matemática, replicando en menor escala el trabajo de Rediger y Karpik, el cual realizaron en el año 2006. Uno de los grupos, denominado grupo de prueba o grupo probado, estará constituido por 12 estudiantes, al igual que el grupo control. El protocolo de trabajo que se muestra en el gráfico 1 muestra que ambos grupos tendrán un periodo determinado de estudio, que corresponde a la presentación del material de los teoremas de matemática, pero luego al grupo probado se lo examinará inmediatamente mediante una prueba inicial.
Esto permitirá una etapa de retroalimentación antes de la evaluación final de la retención del aprendizaje a largo plazo a través de una prueba final de aplicación de dichos teoremas en la resolución de problemas. El grupo control, por su parte, estudiará los mismos contenidos en clase, el mismo lapso, pero luego tendrá un nuevo periodo de estudio justo cuando el grupo probado recibe la prueba inicial. Finalmente, realizarán la evaluación final en el mismo instante en que el grupo de prueba, pero sin esta prueba inicial. Se espera entonces evidenciar el resultado del efecto test mediante la confección de gráficas de curva de aprendizaje utilizando la expresión o fórmula de naturaleza logarítmica y la correlación de los resultados obtenidos por ambos grupos. Las variables que se considerarán para su realización son la cantidad de teoremas a estudiar, el formato de las pruebas iniciales del grupo de prueba, el formato de las pruebas finales del grupo de prueba y del grupo control, el intervalo de tiempo destinado al estudio en clase, el estudio inicial, el intervalo de tiempo entre el estudio y la prueba inicial, el intervalo de tiempo para la retroalimentación y el lapso a contemplar antes de la prueba. Finalmente, se puede remarcar que como todas las investigaciones comentadas anteriormente se basaron siempre en la utilización de listas de palabras, de textos de prosa o el estudio de libros de historia, no se cuenta con investigaciones que evalúen el efecto test en el área de la matemática. De esta forma se espera contribuir a la caracterización de la memoria de contenidos matemáticos a partir de estudiar su retención y recuperación a largo plazo para su promoción en ámbitos educativos del nivel superior. Hola a todos y a todas, soy la licenciada Florencia Espinosa, soy psicóloga egresada de la UBA y formo parte de la primera cohorte de la maestría en neurociencias. Voy a pasar a compartirles pantalla para que puedan conocer nuestro proyecto de tesis. Aquí lo tenemos en formato póster. Tenemos mi nombre, el nombre de mi directora, la licenciada Patricia Solís. Ella es fonoaudióloga, neuropsicóloga clínica y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Aquí tenemos el título de nuestro proyecto, el cual es Evaluación de la fluencia verbal en adultos mayores con bajo nivel de instrucción. Datos normativos para una población vulnerable. Como antecedentes situamos que la fluencia verbal es la capacidad de producir un habla espontáneamente fluida, sin excesivas pausas ni fallas en la búsqueda de palabras. El deterioro en la fluencia verbal es frecuente en afasias e indicador de daño en el lóbulo frontal. Requiere como condición previa la conciencia fonológica, la cual consiste en la correlación entre un grafema y un fonema, es decir, entre el sonido y la letra escrita y viceversa. La conciencia fonológica es la base del aprender a leer. Es la habilidad de utilizar y reconocer los sonidos en el lenguaje hablado. De allí surge la pregunta acerca de qué pasa con estos sujetos, donde hubo un nulo o escaso entrenamiento en conciencia fonológica, dado que esto se enseña en la escuela. ¿Cómo será su rendimiento en la fluencia verbal, pensando en que falta esta condición previa de la conciencia fonológica? Como objetivos, nosotros tenemos el objetivo de valorar la fluencia verbal fonológica en adultos mayores, estableciendo relaciones con el nivel de instrucción. Asimismo, aportar datos normativos confiables, basados en una muestra argentina de personas sin falla cognitiva, para poder evaluar poblaciones vulnerables con baremos que se ajusten a las mismas. Como tipo de diseño y muestra, contamos con un estudio retrospectivo, cuantitativo, transversal, no experimental. Es decir, que vamos a estar trabajando con una base de datos, con un N de alrededor de 100 sujetos. Nuestra muestra va a estar conformada por adultos mayores de 60 años, sin falla cognitiva, evaluados en los consultorios AMI, los consultorios de atención médica integral. En nuestro caso, vamos a estar tomando datos, tanto del sexo femenino como masculino. Los adultos mayores que llegan a los AMI llegan con quejas de falla en la memoria. Allí las neuropsicólogas expertas les toman una batería de test, entre los cuales tenemos el Addenbrooke's Cognitive Examination en su versión revisada. Este test, el ACR, tiene distintos dominios, como ser la atención, la memoria. Nosotros nos vamos a centralizar en la fluencia verbal. Para evaluar la fluencia verbal fonológica, se les va a pedir a los sujetos
que en 60 segundos nombren la mayor cantidad de palabras que comiencen con la letra P, que no sean nombres propios de personas o lugares. De allí nosotros vamos a estar tomando los números totales y también los vamos a estar dividiendo en cuartiles, tal cual nos muestra el protocolo. Este es el protocolo original. Allí tenemos de 0 a 15 segundos, de 15 a 30 segundos, de 30 a 45 y de 45 a 60. Allí podremos ver también la distribución de esos totales. Como resultados esperados, queremos poder contar con baremos que representen la población adulta mayor residente en Florencio Varela, y allí poder establecer relaciones entre la afluencia verbal y el bajo nivel de instrucción. Nuestra población adulta es una población de bajos recursos, de bajo nivel de instrucción, muchos viven en viviendas multifamiliares, en algunos casos hay bilingüismo, padres quizás analfabetos. Dentro de estas condiciones, bueno, queremos tratar de que sea una discusión lo más rica posible y de que esto también genere nuevas preguntas y, bueno, esperemos nuevos hallazgos. Bueno, como para ir terminando, primero quisiera agradecerles la posibilidad de poder presentar este proyecto de tesis. Luego, bueno, estamos esperando comentarios, dudas, sugerencias. Así que bueno, cualquier comentario que tengan, por favor háganlo, tanto a la licenciada Solís como a mí. Y bueno, queremos agradecerles mucho por su atención y bueno, esperamos que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos y a todas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leila Kunz. Voy a contar un poco sobre lo que se trata mi proyecto de investigación, que tiene como tutoras a Lucía Alba y a Nancy Pereira, que es una tutora por fuera de la universidad y tiene que ver específicamente con mi marco teórico. Bueno, el título de mi investigación es Naming bidireccional y bidireccional incidental en niños de 2 años sin alteraciones en su desarrollo, con estímulos tridimensionales desde el análisis conductual aplicado. El naming básicamente es descrito por Horn y Lowy en 1996, es como los niños aprenden a nombrar y seleccionar objetos de una manera incidental. Todo esto sale a la luz por el trabajo con niños que tienen alteraciones en su desarrollo, que no siguen esta trayectoria típica. Por eso es que se estudió específicamente esta manera que tienen los niños típicos, para poder después traspolar de alguna manera a la población con niños con distintas discapacidades. La figura 1 muestra lo que sería la conceptualización de naming tradicional, de naming bidireccional, y lo que explica es cuando nosotros aprendemos a nombrar un objeto, también se puede aprender, sin enseñanza específica, frente a otros estímulos distintos, se puede seleccionar ese mismo objeto que se aprendió a nombrar. A la inversa también, cuando se aprende a seleccionar, también después se aprende indirectamente a nombrar o tactar. Tacto se llama cuando uno ve una imagen, decir ese nombre de ese objeto o esa imagen, y selección es una conducta de escucha, donde justamente frente a otros estímulos puedes seleccionar. Esa sería la conceptualización básica de naming, que a partir de una operante, que sería el tacto o la selección, se aprende la otra. Aprendiendo una, se aprenden las dos. La nueva, digamos, la postura más novedosa de naming, que sería el naming bidireccional incidental, postula que en realidad uno aprendiendo a igualar el mismo objeto, emparejando un estímulo visual con uno vocal, puede, por ejemplo, aprender o a tactar, es decir, a nombrar, o a seleccionar. ¿Sí? En general la progresión se da, primero uno iguala, por ejemplo en este caso, en la figura 2, auto con auto, aprende a tactar auto con auto, auto con auto. La posición siguiente sería seleccionarla entre distintos estímulos, por ejemplo, entre el caballo, el auto y el martillo, dame el auto. Perfecto, una vez que ya está esa
habilidad de esa operante lograda, se pasa a tachar. Uno muestra un auto y el niño dice auto. El objetivo de esta investigación es comparar estas dos posturas, las dos metodologías en realidad de naming, para poder llegar a tener como cierta impresión del tiempo que conllevan las dos metodologías, ya que son distintas. En el caso 1, en el naming tradicional, se enseña directamente al niño o a nombrar o a seleccionar. Y también el otro tipo de naming se enseña a igualar y después las otras operantes. Los materiales y métodos que se van a utilizar es una investigación exploratoria, tiene una muestra de 30 niños, entre 24 y 30 meses. Para la inclusión de estos niños se va a utilizar la prueba PRUNAPE, que tenga que pasar esa prueba, y por otro lado, el programa de evaluación y colocación de hitos conductuales, la BBMAP, es una currícula conductual que se utiliza para saber en qué momento del desarrollo verbal está el niño. El niño se debería encontrar en el nivel 2 para estar en este estudio. Se van a utilizar impresiones 3D de 4 ejemplares de cada objeto, que van a ser objetos novedosos, que yo voy a inventar, básicamente, y se espera ver qué tipo de método es más rápido en esta adquisición con niños neurotípicos, que le llamamos, con niños que no tienen ninguna alteración en su desarrollo. Y a partir de ahí, en futuras investigaciones, poder ver el impacto que tienen estos métodos en niños que sí tienen trayectorias distintas en su desarrollo o alguna discapacidad. Muchas gracias. Hola, les presento mi trabajo titulado Caracterización de la conectividad estructural cerebral en pacientes con epilepsia por esclerosis hipocampal y displasia cortical focal por medio de imágenes por resonancia magnética con tensor de difusión. Este es el título que elegimos para mi proyecto de tesis de maestría, dirigida por el doctor Juan Pablo Princich y la doctora Paula González. Entre los antecedentes de este estudio, se sabe que las causas más comunes de epilepsia refractaria son la esclerosis hipocampal por un lado y la displasia cortical focal por otro. Los pacientes que poseen alguno de estos tipos de epilepsias que no responden a fármacos son candidatos a lo que es el tratamiento quirúrgico de la epilepsia. Los estudios previos en lo que es conectividad estructural han reportado alteraciones de las redes de la conectividad estructural cerebral en pacientes que tienen ambos tipos de epilepsia. Sin embargo, poco se sabe de las potenciales diferencias o incumbencias que tienen estos dos tipos de epilepsia en lo que son las alteraciones de la conectividad estructural. Estas afecciones en la conectividad estructural son importantes porque se sabe que se asocian a un menor éxito en el tratamiento quirúrgico y también a una serie de comorbilidades que suele tener la epilepsia. Entonces nuestro objetivo es estudiar comparativamente la conectividad estructural en pacientes con esclerosis hipocampal y pacientes con displasia cortical focal, utilizando un tipo de imágenes de resonancia magnética cerebral que se llama imagen por tensor de difusión, la cual nos permite de manera indirecta medir el estado y la integridad de las fibras nerviosas. Particularmente nos va a interesar comparar las medidas de conectividad y otros parámetros topológicos que tienen las redes de conectividad entre los grupos y además entre los hemisferios, es decir, el hemisferio que presenta la lesión versus el hemisferio que está sano. Y se evaluará la implicancia que pueda tener el sexo, la edad, las frecuencias de crisis al mes y el tiempo de evolución que muestran los pacientes. Bueno, entonces como materiales y métodos tenemos una muestra de pacientes, las cuales han sido clasificadas clínicamente de manera previa a este estudio, en pacientes con displasia cortical focal del lado izquierdo, del lado derecho, y esclerosis hipocampal del lado izquierdo y derecho también respectivamente. Tanto en individuos de sexo femenino como masculino, y una submuestra de controles sanos. Todos ellos con edades promedios, como se muestra en esta tabla, de 29 años,
34 y 37 respectivamente. Entonces, como flujo de trabajo, lo que vamos a tener en primer lugar es la etapa de la adquisición de las imágenes de cada paciente y de cada sujeto control. Se van a obtener imágenes de secuencia T1 anatómicas y imágenes por tensor de difusión. Las imágenes anatómicas van a ser procesadas en FreeSurfer, que nos va a permitir obtener una parcelación de la corteza cerebral, y las imágenes por tensor de difusión se van a procesar con el software DCI Studio, y luego de tener procesados ambos tipos de imágenes para cada paciente, se van a alinear los dos tipos de imágenes, y sobre esta alineación se van a definir los nodos y los enlaces que unen cada par de nodos, utilizando como regiones de interés las parcelas producto del procesamiento de las imágenes anatómicas. Con este mismo programa vamos a obtener entonces lo que son las matrices de conectividad, que van a estar ponderadas por distintas medidas, como anisotropía fraccional, difusibilidad media y cantidad de fibras, y vamos a utilizar también toolbox que están construidos para MATLAB para poder estudiar parámetros topológicos de las redes y la posible influencia, evaluar la influencia que pueda tener el sexo, la edad de los pacientes, la frecuencia de crisis al mes y el tiempo de evolución. Esto lo vamos a hacer en R, y lo mismo la visualización también la vamos a llevar a cabo con este mismo programa. Entre los resultados esperados encontramos que existan diferencias en relación al tipo de lesión, y que hayan implicancias distintas de la alteración según el hemisferio en el cual se encuentra la lesión. No esperamos encontrar influencia de sexo y la edad en base a lo que encontraron estudios previos, y bueno, en base a lo que fue la literatura previa, esperamos que las alteraciones en la conectividad vayan más allá de la ubicación anatómica de la lesión. Bueno, como aporte de esta futura tesis de maestría, esperamos que contribuya un diagnóstico más específico de las epilepsias refractarias, y además conocer el rango de variabilidad normal y patológica que tiene la conectividad estructural cerebral. Al momento hemos procesado todas las imágenes T1 de los 3 grupos, y hemos obtenido las parcelaciones en el espacio nativo de cada cerebro. Es decir, que ahora tenemos las regiones de interés. Lo que nos falta ahora es procesar entonces las imágenes por tensor de difusión. Mi nombre es Facundo Rodríguez, soy médico neurocirujano y alumno en la maestría de neurociencias de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en conjunto con el Hospital El Cruce. A través del siguiente póster voy a hacer una presentación resumida de lo que va a ser mi trabajo de tesis final para la aprobación de la maestría. El trabajo se titula Tratamiento quirúrgico de la epilepsia del lóbulo temporal, experiencia en el servicio de neurociencias del Hospital El Cruce. Autor quien les habla, directores la doctora Silvia Kochen, doctor Eduardo Seoane y doctor Pablo Seoane. Es sabido que la epilepsia afecta en forma integral el estado de salud del paciente, no solo por las características crisis convulsivas, sino también porque genera deterioro físico, psicológico y cognitivo en el paciente. También es sabido, y está suficientemente demostrado, que el tratamiento quirúrgico para la epilepsia es seguro y eficaz, y las técnicas quirúrgicas continúan mejorando, lo cual lo hace cada vez más seguro y cada vez más eficaz. El presente trabajo se basa en el análisis retrospectivo de las historias clínicas de los pacientes operados, como así también en el análisis del estado actual de cada paciente. El objetivo general es describir la evolución de los pacientes con diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal, tratados quirúrgicamente en el servicio de neurociencias del Hospital El Cruce. Y como objetivos específicos, queremos reportar la efectividad del tratamiento quirúrgico mediante el reporte del control de crisis, para lo cual va a ser utilizada la escala de Engel, y el impacto que el tratamiento quirúrgico genera en la calidad de vida del paciente. Para esto vamos a utilizar la encuesta de calidad de vida relacionada a la epilepsia, que consta de 10 ítems, que tiene su versión original en idioma inglés, pero que su versión al español fue suficientemente probada y validada en la literatura. Respecto a materiales y métodos, tenemos 4 columnas. La primera, de la izquierda, dice que el N es de 54 pacientes, que el periodo en el cual se van a analizar
es del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2020 incluido. En todos los casos, la cirugía fue la lobectomía anterior temporal estándar. 36 pacientes operados del lado izquierdo, 18 pacientes operados del lado derecho. En la imagen de la derecha tenemos un hemisferio cerebral del lado derecho, en su vista dorsolateral, y pintado en rosado tenemos la neocorteza temporal, que es la primer parte en ser resecada según esta técnica quirúrgica, para lo cual se toma una medida de 3,5 centímetros desde la punta del lóbulo temporal hacia atrás. Una vez resecada la neocorteza, se expone la región mesial temporal y es posible de esta manera resecar amígdala e hipocampo, dada por finalizada la técnica quirúrgica. Respecto de las variables preoperatorias a ser tenidas en cuenta, van a ser la edad, sexo, nivel de instrucción del paciente, fecha de inicio de enfermedad, estudios realizados, número de crisis, medicación necesaria, tiempo transcurrido entre el diagnóstico de enfermedad y la cirugía, lateralidad, izquierda o derecha, enfermedad de base en el lóbulo temporal, y si tiene o no trastornos psiquiátricos asociados. Respecto de las variables postoperatorias, van a ser tenidas en cuenta técnica quirúrgica, complicaciones asociadas a la cirugía, secuelas neurológicas producto de la cirugía, mortalidad también asociada a la cirugía, y tiempo de seguimiento de cada paciente. Y para evaluar la efectividad del tratamiento, van a ser tenidas en cuenta el número de crisis, pre- y postquirúrgicas, evaluadas a través de la escala de Engel, la medicación necesaria, la encuesta de calidad de vida, y por supuesto el análisis estadístico de cada uno de estos ítems. Repito que esto es una presentación muy resumida y simplificada. Cada uno de estos ítems va a ser analizado en detalle y se va a aportar muchísima más información, por supuesto, de la que estamos expresando en esta presentación. Respecto de los resultados esperados, queremos presentar la efectividad obtenida en el tratamiento quirúrgico en el servicio de neurociencias en epilepsia del lóbulo temporal, para lo cual vamos a usar la determinación del porcentaje de pacientes que vamos a ubicar en la escala de Engel 1 y 2, que es la escala de mayor éxito relacionada a la cirugía, y cuál fue el impacto del tratamiento en la calidad de vida del paciente, medida por la encuesta de calidad de vida relacionada a la epilepsia. Abajo cito algunas de las referencias, sobre todo las que están interesadas en este póster, y no quiero dejar de agradecer a todo el cuerpo docente por la dedicación, por la vocación y por la entrega que tuvieron durante toda la cursada. Muchas gracias.